Queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a su programa Diálogo Abierto. Estamos en esta nueva serie estudiando el tema del gran conflicto y en esta ocasión ya es la cuarta semana. El título de la lección es Defendamos la Verdad para esta semana. Y como siempre, aquí en su programa tenemos ya un invitado, un docente de la Facultad de Teología aquí de la Universidad Peruana Unión. En esta ocasión nos acompaña el pastor Saulo Cruz, él es magíster y candidato doctoral también en Teología Sistemática. Bienvenido, Saulo. Gracias, Benjamín. También estoy contento de estar nuevamente aquí para compartir algunas enseñanzas de la Palabra de Dios. Bueno, es un privilegio tenerte acá porque de alguna manera creemos que tu aporte es significativo, ¿no? Así que vale la pena tenerte acá, Saulo. Que Dios te bendiga en esta ocasión de forma especial también, ¿no? Gracias. Están viéndonos nuestros amigos de distintos lugares. Algunos nos ven desde el África, otros de Europa, de Estados Unidos. ¿Podemos saludar a ellos? Por supuesto. Muchos saludos para los amigos que están en diferentes lugares. Y gracias a Dios tenemos este medio para llegar con alguna porción de la palabra a todos los que están esparcidos. Es verdad, es verdad. La tecnología nos ha permitido hacer realidad esto de predicar el evangelio al mundo entero, ¿no? Sí. Y Dios permita que nuestros amigos también compartan este enlace, te suscribas al canal, comparte a otros, para que otros también puedan escuchar de los mensajes de la palabra de Dios. Saulo, también nuestros oyentes son los de la radio Nuevo Tiempo. Aquí en Lima, la 103.3 FM, miles, capaz incluso millones de personas escuchan este programa. ¿Qué le decimos a ellos? También es una alegría expresarles nuestros saludos a los radio oyentes. El habla oral directo. Me parece que esta es una forma de llegar con el mensaje de manera más específica a través de la audición. Uh-huh. Bueno, queridos amigos, aquí en Lima, de la 103.3, un abrazo fraterno de sus amigos de la Facultad de Teología. También a los que están en otros diales, en las ciudades acá distintas que hay en el Perú y que también escuchan este programa, también para ustedes deseamos que el Señor los pueda acompañar, los pueda bendecir, los pueda cuidar en este mundo lleno de problemas y dificultades. Creemos que nuestro Dios puede ser el amparo y fortaleza que su palabra nos dice que Él es. Y Dios permita que eso se haga realidad también en tu vida. Bueno, vamos a comenzar el estudio nuestro y me parece que tenemos que hacerlo orando. Así que voy a pedir a Saulo, por favor, que nos guíe en esta oración. Está bien. Querido Padre, te damos gracias porque eres bueno. Permites que estemos nuevamente para estudiar tu palabra, para profundizarla, asimismo para aprender de ella, Señor. Rogamos tu dirección y que todo lo que se pueda revisar y aclarar nos sirva en nuestra vida cristiana y también a los que están escuchando o viendo este programa. Te lo suplico en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Como ya dijimos hace un momento, la lección que vamos a estudiar se titula Defendamos la Verdad. Estamos ya entrando a la última semana de abril, la cuarta semana. Y de paso les contamos que aquí en la UPU esta semana es una semana especial, porque es semana de aniversario. De acá a poco ya viene el desfile. Es siempre bonito disfrutar los aniversarios también acá, ¿no? Claro, la UPU está llena de actividades, ¿no? Abril sobre todo. Abril es un mes especial en la UPU porque es el mes de aniversario. Bueno, esta lección de la escuela sabática tiene por título Defendamos la Verdad, y hay un texto para memorizar que se nos recomienda memorizar, que está en Juan 13, 14 y 15. Dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que
crea en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Un bonito pasaje para introducir y que de alguna manera también engloba el mensaje central de toda esta lección de la escuela sabática. Bueno, en el tiempo de la Edad Media, capaz incluso antes, la hoguera era un símbolo fuerte y temido por los cristianos. ¿Por qué es que ellos temían a la hoguera? ¿Qué es lo que pasaba durante esos tiempos? Desde el siglo IV en adelante, aproximadamente, debido a un sistema religioso, político, erigido sobre el cristianismo, pues comenzó a perseguirse a las minorías, que también eran cristianas, ¿no? Cristianos persiguiendo cristianos. Lo paradójico es que en nombre del cristianismo, ya alineado con el poder político, se perseguía a aquellos que no estaban de acuerdo con su perspectiva. Y eso ocurrió por siglos, ¿no? Aproximadamente unos 12 siglos de persecución, de exclusión a estas minorías religiosas, ¿no? Probablemente hay varios factores que revisar, pero yo creo que era por algunas creencias fundamentales que seguramente los vamos a ver. Bueno, lo interesante es que entonces los cristianos de ese tiempo no vivían como la mayoría de nosotros. Es cierto que hoy en día todavía existen algunos lugares también donde el cristianismo no es aceptado y no se puede vivir de forma abierta tu fe, pero creo que en la mayoría de los lugares hoy en día tenemos libertad religiosa y los cristianos nos movemos sin ningún problema, ¿no? Claro. Pero en esos tiempos la situación era compleja. Es cierto, la libertad religiosa es un elemento central en la vida del ser humano, ¿no? Y se debe precisamente gracias al cristianismo, ¿no? La libertad religiosa. Es una lucha que el cristianismo ha conseguido. Claro que sí, claro que sí. Sin libertad religiosa es imposible adorar a un Dios libremente, ¿no? No sería, a no ser que uno estuviera recluido en las montañas, en las catacumbas, como ocurrió en la Edad Media. Claro. Bueno, Saulo, la Biblia nos habla de este tiempo de persecución. ¿Qué nos dice la Biblia sobre este tiempo en el que los cristianos tenían que estar perseguidos en catacumbas, como lo mencionabas, en las montañas? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Hablaba algo de esto? Sí, cuando uno revisa la Biblia fue terminada casi al siglo II, ¿no? Con el cierre del canon. Sin embargo, en las profecías bíblicas de Daniel, especialmente, asimismo en Apocalipsis, da luces sobre cómo sería esto. Por ejemplo, en Daniel capítulo 7, que es un texto histórico, además profético, advierte de un tiempo en el que iba a ocurrir este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 23, habla de un poder, ¿no? En símbolos dice: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Está aludiendo directamente al Imperio Romano, al Imperio Romano. Dice: el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Asimismo, de esta cuarta bestia del Imperio Romano, que por historia sabemos que habría terminado en Occidente su poder en el año 476, me parece, o 453, en ese tiempo, cuando deja de tener poder Roma, ya no continúa como imperio, sino se convierte en un imperio político, pero también religioso. Entonces se está proyectando a lo que iba a pasar con este imperio. Ahora, en el versículo 25 se le identifica como un cuerno, ¿no? En otra fase de Roma. Dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley,
y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Está hablando de tiempos históricos, ¿no? Que nosotros, bueno, los adventistas del séptimo día, al estudiar este pasaje, entendemos que este tiempo y tiempos y medio tiempo son más de 12 siglos, 1260 años para nosotros, que habría comenzado en el siglo V hasta el siglo XVIII aproximadamente. Claro, desde 538 Claro. a 1798, Exactamente, ¿cierto? sí. Justo cuando se hace este cambio del poder y entonces el Papa acaba siendo el soberano, por así decirlo, de toda esta zona de Italia y de toda esta parte de Occidente. Así es. Esta profecía nos señala una supremacía del poder papal entonces durante todo este tiempo. Y es interesante porque el texto que tú leías dice que quebrantará a los santos del Altísimo, ¿no? ¿A qué hace referencia esto, Saulo? A los santos del Altísimo se está refiriendo a los creyentes en la verdad bíblica, ¿no? Al pueblo de Dios que no se alineó a las creencias de esta iglesia mayoritaria, de esta iglesia estatal. Esos santos del Altísimo tienen doctrinas fundamentales que no son negociables. Y en el siglo, en el año 538 en adelante, cuando se establece este poder político-religioso, ingresa en el cristianismo una serie de creencias, ¿no? Entre comillas se puede llamar herejías, ¿no? Doctrinas que no son coherentes con la palabra, pero el pueblo de Dios que no se alineó o no se sujetó a eso, pues fue perseguido, ¿no? Ahora es interesante que esta profecía que inicia justo en el tiempo cuando el Papa, digamos, acaba siendo el único poder, el hombre más poderoso, o el sistema papal acaba siendo el gobierno absoluto en esta zona, comienza en el 538, la profecía nos habla de 1260 años, ¿no? Porque también nosotros tenemos fundamento bíblico en Números y en Ezequiel 4:6 y en Números 14:34 para hablar de este tiempo de un día equivale a un año, ¿no? El tiempo profético. Termina en 1798. ¿Qué ocurre cuando llega el año 1798? ¿Por qué nosotros decimos que termina ahí? En 1798 es el clímax de una serie de cosas que ya estaban comenzando desde el Renacimiento, 1480, 1500. Ya incluso años, Lutero ya es parte, claro, de todo el proceso, ¿no? De ese proceso de cambio que iba a ocurrir, ¿no? Y en 1798, por historia se sabe, ¿no?, que el Papa Pío VI fue depuesto de su poder, ¿no? 1798. Y es más, ¿no?, fue llevado preso y murió en prisión. Entonces, ese es un hito histórico que no había ocurrido de esa forma antes. Entonces, cuando se estudia, se puede entender que ahí se produce ese golpe de muerte que dice Apocalipsis capítulo 13, ¿no? Ocurre eso. Entonces, y ahí, en ese tiempo, también ocurren otras cosas. Por ejemplo, hay un crecimiento de la palabra de Dios, mayor libertad, ¿no? Se establecen derechos al ser humano. Prácticamente se produce la división entre iglesia y Estado, que estaba unido. ¿Qué crees tú? ¿Cuál fue el gran propósito, según tú, Saulo, que estaba detrás del surgimiento de este poder religioso, cristiano, entre comillas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que al final el enemigo de Dios estaba buscando conseguir y que al final tal vez ni siquiera lo consiguió, ¿no? Porque acabó siendo derrotado, digamos, este poder en 1798, por lo menos por un tiempo. Detrás de este sistema y otros, ¿no? Porque cuando hablamos de este poder político religioso o sistema papal también, ¿no? Lo mismo, estamos hablando de Occidente, ¿no? Occidente es el mundo cristiano, ¿no? La historia prácticamente seguía de esta, ¿no?
El propósito del enemigo de Dios siempre ha sido borrar la verdad, ¿no? Destruir al pueblo de Dios para que esa verdad, ese mensaje salvífico no se transmitiera, ¿no? Yo creo que usó a este poder, así como Roma, Asiria, Babilonia, el mismo Herodes, trataron de eliminar al pueblo, ¿no? Eliminar a ese hilo conductual de la verdad. Yo creo que Satanás intentó hacer eso, pero no lo logró, ¿no? Bueno, me parece muy, muy acertada y me parece muy lógica el razonamiento, ¿no? Lógico el razonamiento que tú nos presentas, porque efectivamente, queridos amigos, el gran objetivo del enemigo de Dios desde el Génesis es desvirtuar la palabra de Dios, es hacer decir a Dios lo que Él no dijo, es contradecir a Dios, es hacer de alguna forma que la persona no conozca la verdad que Dios proclamó. Y creo que ese es el gran objetivo que ha tenido. Ahora, en 1798 sufre esta herida de muerte que dice Apocalipsis 13, pero esto va a sanar también, dice Apocalipsis 13. Y entonces también aparece con fuerza, digamos, un resurgimiento del cristianismo, aparece nuevamente la predicación de la verdad, que como tú decías, ya estaba dándose, ¿no? Ya estaba dándose, pero a partir de ese tiempo parece que se toma nuevamente con fuerza la verdad. ¿Cómo llamarías a ese movimiento? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo nosotros sabemos de que ahí se predica otra vez la verdad? Antes de contestar, quería cerrar el bloque anterior. El propósito de Satanás siempre ha sido destruir al pueblo de Dios. Y eso lo encontramos en Apocalipsis 12, que es el precedente del 13. En el 12 se habla de una mujer que huye al desierto, ¿no? Y esta mujer es el pueblo de Dios, ¿no? Es la mujer pura, la iglesia pura, ¿no? Y en el desierto es protegida, ¿no? Es cuidada. Pero el dragón, que es Satanás, intenta destruir a través de ejércitos, y en el versículo número 13 dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, ¿no? A esta mujer, a la iglesia. Versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer, dice, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces, aquí Dios interviene para cuidar a este pueblo, Dios siempre cuidando a su pueblo, ¿no? En cualquiera de las circunstancias que pueda enfrentar el pueblo. Claro. Después, en el otro tema, ahora, para volver a lo que me estabas diciendo, si me recuerdas un poquito. Bueno, lo que estábamos hablando es justamente cómo nosotros podemos demostrar de que a partir de 1798 la verdad es predicada nuevamente. ¿A qué hace referencia? ¿Qué pasa en ese tiempo? Después de 1798 hay una serie de sucesos, ¿no? Que hacen ver esa extensión del Evangelio. Por ejemplo, se fundan casas publicadoras de la Biblia, por ejemplo en Londres, ¿no? En Estados Unidos, en otros lugares. Hay sociedades bíblicas, ¿no? Hay un despertar religioso, ¿no? En Norteamérica, en Europa. Hay mayor énfasis en el estudio de los libros de Daniel y Apocalipsis. Entonces, hay varias cosas más que permiten ver que hay un tiempo de libertad gracias a esta herida de muerte en el que Dios hace que su pueblo predique. Bueno, y también se cumplen algunas profecías importantes, ¿no? Que dan señal de que algo especial iba a pasar. Claro. Y cerquita de 1798, en 1844, está este gran movimiento adventista que habla de la venida del Señor Jesús, que todavía no es la iglesia adventista, ¿no? Porque ya en 1927, 1930, 1940 se predica mucho que el Señor Jesús va a venir. Y para 1944 ocurre este acontecimiento que nosotros llamamos como un gran chasco, porque creían que el Señor Jesús venía, pero no llegó porque algo mejor pasó. Y entonces en realidad no fue un gran chasco, sino fue una gran novedad, ¿no? Fue un gran descubrimiento. Ese año se inicia entonces el juicio investigador. Lo otro interesante es que justo con todo eso se da origen a lo que Apocalipsis 10 dice, un pueblo que tenía que predicar el
el Evangelio. Desde mi perspectiva, Saulo, eso me hace pensar que realmente la verdad triunfó. La luz triunfó en medio de la oscuridad, porque la oscuridad estaba que quería apagar la verdad, pero este pueblo se levanta otra vez para predicar verdades que incluso se estaban olvidando con el tiempo, ¿no? ¿Y qué pueblo es este, Saulo? ¿De qué estamos hablando ahí? Este pueblo tiene una identidad, ¿no? Lo podemos encontrar en Apocalipsis 12, 17. Este pueblo justo es del tiempo final, ¿no? Del tiempo del fin, ¿no? Hay una reserva que Dios tiene de un pueblo para este tiempo. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, ¿no? Y esto es en la etapa final, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí hay una secuencia de expresiones. Dice, guerra contra el resto de la descendencia de ella. La guerra no es contra ella, ¿no? Tampoco la guerra es contra la descendencia, sino la guerra es contra el resto de esa descendencia de esta mujer, ¿no? Está hablando de un grupo especial cuya identidad es guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo. Este es el pueblo verdadero, ¿no? El pueblo verdadero no tiene nombre, pero tiene una identidad. Y nosotros los adventistas creemos que somos este pueblo, formamos parte de este pueblo y Dios tiene un pueblo también en este mundo. Bueno, en Apocalipsis capaz ese pueblo se llama la Odisea también, ¿no? Porque en los primeros capítulos se habla de la iglesia de la Odisea y en términos proféticos sería la última iglesia, el último pueblo, el pueblo que va a predicar el último mensaje y entonces el Señor Jesús vuelve. ¿Qué nos dice el libro de Judas en el único capítulo que tiene, ¿no es cierto? El versículo 3 y 4, que de alguna manera nos muestran lo que tendría que ocurrir también, lo que ocurrió en el pasado y que también ahora tal vez está ocurriendo. Me gustaría leer el Judas 1:4. ¿No? Okay. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Judas en su tiempo ya había identificado a estos hombres, ¿no? Que ingresaron en el seno de la iglesia. Si me preguntas sobre esto en relación a la iglesia adventista, uno puede darse cuenta también. Es probable que exista en su iglesia o en la iglesia cristiana en general este tipo de personajes que han importado, ¿no? Creencias y las han ingresado en la iglesia cristiana. Por ejemplo, ¿no? La confesión a los seres humanos, ¿no? Es una cuestión que no es bíblica, ¿no? Por ejemplo, otro, ¿no? Que es el culto a los muertos o una petición a los muertos que se hacen llamar santos, ¿no? Por ejemplo, no es bíblico. Tampoco es bíblico. El fundamento de esos pasajes están en los libros deuterocanónicos, ¿no? Está en Tobías, está en Macabeos, en Judith. Ahí está el fundamento, ¿no? Para la Biblia cristiana, para el canon cristiano de la Biblia hebrea o judía, no ingresa esos libros. No hay ese contenido. No hay. Ese contenido no es coherente con lo que la Biblia enseña sobre los muertos, por ejemplo, sobre el perdón de pecados, sobre la salvación. Una cantidad de creencias que la gente tiene y que no son bíblicas, ¿no? Y que de alguna forma a veces confunden al ser humano. Me llama la atención, Saulo, de que ese texto dice que algunos han convertido en libertinaje la gracia de Dios. ¿No te suena eso algo muy común hoy en día, ¿no? Que la gracia de Dios convertida en algo que nos permite vivir una vida libertina, por así decirlo. Sí, pues es muy penoso que eso ocurra, ¿no? En la iglesia cristiana, ¿no? Como que es un Dios cultural, ¿no? Es un Dios a la medida del ser humano, ¿no? Todo lo acepta, sí. Él no controla nada, no pide nada, solamente todo es gracia, ¿no? Todo es amor, ¿no?
Esto en algún término técnico se llama, es un Dios inmanente, ¿no? Muy humano, ¿no? Muy igual al hombre. Ese Dios trascendente que es poderoso, santo, infinito, se ha reducido a su inmanencia, ¿no? Y la trascendencia deja de Deja ser de ser. y acaba solo la inmanencia. Pero Hemos Dios ido al también extremo. es inmanente, pero también es trascendente, ¿no? Claro, claro. O sea, ese es lo correcto, ¿no? Ese Dios trascendente no deja de ser inmanente, pero no es ninguno de los dos extremos, ¿no? Ahora, el libro de Apocalipsis también nos dice, recordando a los del pasado que de alguna manera murieron, porque cuando Apocalipsis 2, el versículo 10, da el mensaje a Esmirna diciendo que hay que ser fiel hasta la muerte, ¿no es cierto? Pero dice que algunos van a ser llevados a persecución, pero por favor no teman, ¿no? Algunos incluso verán la muerte, pero no teman. Solo sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Yo creo que justamente está haciendo referencia a ese hecho, ¿no? De que nosotros, de alguna manera, tenemos que conseguir ver a este Dios que está cerca de nosotros, pero que al mismo tiempo es superior a nosotros. No Claro. podemos rebajar a Dios a un nivel de prácticamente nuestro servidor, ¿no? Y nosotros siempre pidiéndole, diciéndole lo que Él tiene que hacer y nunca preguntándole más bien qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, que es lo que normalmente nuestra sociedad hace. Es cierto. El mensaje de Dios en este tiempo no es popular, ¿no? No es popular. Su pueblo tampoco es popular. A veces el mensaje es contracultural, ¿no? Nuestros púlpitos, el mensaje que se expone ahí tiene que ser bastante bíblico, ¿no? Bíblico. No puede reemplazarse con otras cosas, ¿no? Es bíblico, ¿no? Por agradar a veces al público uno reduce el mensaje y no debe ser así. Dime, ¿alguna vez habrá sido fácil ser cristiano fiel al Señor? No, justo tocaste Esmirna, ¿no? En Esmirna nosotros tenemos la historia de Policarpo, ¿no? Ese padre de la iglesia que fue discípulo de Juan el Amado, ¿no? Y eso está confirmado en la historia. Eusebio de Cesarea en su libro Historia Eclesiástica lo nombra, ¿no? ¿No? Y el discípulo de Policarpo también lo dice. Entonces, él, un hombre que fue martirizado en el Coliseo romano, ¿no? Fue fiel hasta la muerte, ¿no? O sea, en Él se cumplió, ¿no? En él se cumplió, literalmente, ¿no? Gracias a su fe está nombrada tal vez la iglesia de Esmirna también, ¿no? Porque hubo gente muy fiel ahí, ¿no? O sea, nunca ha sido fácil. Nunca fue fácil. ¿No? Al inicio, recuerdo de Esteban, por ejemplo, ¿no? Claro. Primer mártir, un fiel hijo del Señor, pero tiene que morir apedreado. En la historia nunca fue fácil ser un fiel hijo del Señor. Así es. ¿Qué implica eso? ¿Qué nos enseña eso, Saulo? Nunca fue fácil, ¿no? Justo en la lección seguramente los que están leyendo están encontrando la historia de los valdenses, ¿no? No fue fácil. Dios quiere en nosotros que seamos fieles a su palabra, ¿no? A su palabra estrictamente, y eso implica riesgos también, ¿no? Riesgos de a veces perder el trabajo, ¿no? A veces hasta la misma familia, ¿no? A veces la persecución también, ¿no? Pero Dios quiere un pueblo fiel para modelar, para preparar para la vida eterna, ¿no? No es una salvación por sufrimiento, ¿no? Pareciera así, ¿no? Como que a través del sufrimiento uno alcanza la salvación. Yo creo que Jesús es el modelo, ¿no? Su mensaje, su propia vida temerosa y santa delante del Señor, no fue bien vista también. Claro, el sufrimiento además no viene causado por Dios, ¿no? El sufrimiento viene a causa de que hay un enemigo. ¿Quién estaba queriendo crucificar al Señor Jesús? No era Dios, no era el diablo que estaba queriendo crucificarlo y matarlo. Y hoy en día a los fieles hijos de Dios, quien los quiere lastimar también es el enemigo de Dios, ¿no? Es cierto. Ahora, ser cristiano entonces hoy en día no es fácil tampoco. ¿Por qué Saulo? No quiero meterte en problemas, pero es importante que tú nos aclares, ¿por qué entonces se predica tanto en distintos ambientes cristianos un cristianismo que supuestamente te tiene que llevar a una vida fácil, a una vida libre de todo problema, a una vida sin ninguna dificultad? O sea, ese es el mensaje que escuchamos
por todos los medios. Es muy difícil que alguien salga a predicar diciendo, vuélvete cristiano, entrega tu vida al Señor para que te persigan, para que pierdas el trabajo, para que no tengas plata, para que te enfermes, para que el diablo te ataque. Ven, entrega tu vida al Señor. Ese mensaje no se escucha casi nunca. Sí, tiene razón. No se escucha muy a menudo, ¿no? Es raro, ¿no? Incluyendo en la iglesia, ¿no? Incluyendo en la iglesia. Yo creo que debemos ser más intencionales, ¿no? ¿No? En el fuero que nos toca interactuar, tenemos que ser bastante intencionales, ¿no? En los estudios bíblicos que damos, tenemos que mostrar esto, ¿no? Y bueno, la decisión es de cada uno, ¿no? De cada uno. No sé si en tu vida ha pasado eso, en la mía también, que uno ha tenido que sacrificar trabajos por ser fiel al Señor, ¿no? Y eso no tiene que dolernos, ¿no? ¿No? Estar sujeto a un ser humano, ¿no? Que me condiciona el sábado sagrado, ¿no? Y temer eso, me parece que el ser humano, el cristiano adventista, hablo para ellos, tiene que tener un poco más de coraje, ¿no? De coraje santo, de ser obediente al Señor, ¿no? Y creo que eso también se tiene que despertar con la palabra, ¿no? Porque Dios quiere un pueblo fiel, ¿no? Un pueblo fiel que resista en este tiempo, ¿no? Así es, así es. Bueno, queridos amigos, nosotros también creemos que nuestro Dios es un Dios poderoso para librarnos de dificultades, y como dice el Salmo 46, es amparo y fortaleza, pronto auxilio en las tribulaciones. Nosotros creemos que nosotros bajo sus alas podemos estar seguros y tranquilos. Todas esas cosas creemos, pero también nosotros sabemos, como dijo acá el pastor Saulo, que vivimos en un mundo donde ser cristiano no es fácil. Y es importante entender este mensaje, porque muchas veces hay gente que sale de la iglesia, hay gente que reniega de Dios, porque pensó que volverse a Dios significa ahora vivir una vida libre de toda dificultad, y hay veces ahí es cuando vienen las dificultades, ¿no? Entonces es importante comprender bien que el cristiano aquí está bajo ataque siempre, ¿no? Me gustaría puntualizar en algo. Va a llegar el tiempo en el que el mensaje cristiano, especialmente el que nosotros anunciamos también, va a ser más incómodo, ¿no? Con estas corrientes de pensamiento que intentan destruir toda tradición, ¿no? Y cuando digan, por ejemplo, a lo malo digan bueno, ¿no? Y a lo bueno malo, ¿no? Vamos a llegar a ese tiempo. Claro. Y ya estamos viviendo, ¿no? En ese tiempo, porque Y va hoy a en ser día peor. solo piensa en el asunto, por ejemplo, de la sexualidad humana. Todo lo que es malo se le está llamando bueno, y a todo lo que es bueno se le está llamando malo. Vamos a llegar a ese tiempo, incluso va a ser más difícil. Y en ese contexto el cristiano tiene que tener bien claro sus doctrinas, ¿no? Sus creencias, ¿no? De cómo va a responder, cómo va a actuar, ¿no? Con amor y con firmeza también, ¿no? Bueno, Dios permita que nosotros tengamos esa claridad mental y también el conocimiento para poder responder como estás mencionando. El apóstol Pedro, cuando estaba frente a una situación compleja con los líderes judíos ahí, y le comenzaron a prohibir que predique sobre el Señor Jesús, y le dijeron, mira, no me hables más de eso, Pedrito, te estamos hablando con cariño, te vamos a dejar salir, tranquilo, pero por favor no hables más de eso. Pedro se levantó y dijo, disculpen, pero primero hay que obedecer a Dios y después a los hombres. ¿Qué mensaje sacarías de eso para nuestros amigos que nos escuchan? Que como tú dijiste, no es tan sencillo, hay veces enfrentarse, perder un trabajo, perder el cariño de la familia, el estatus que tú tienes, se convierte en un problema. Capaz nuestra vida no está en peligro ahorita, pero hay muchas otras cosas que no te permiten ser un buen cristiano. Los jóvenes se burlan sus compañeros de él porque es buena gente. Lo interesante sería que le aplaudan, pero porque es bueno, porque es un chico puro, porque es un chico noble. Los que están a su alrededor dicen, este no hace nada de malo, y se burlan. Entonces, ese tipo de cosas a veces mueve a la persona a moverse a lo malo, ¿no? ¿Qué podemos decirle en base al mensaje que Pedro nos da?
Cuando revisamos el contexto en el que Pedro responde esas palabras, ese, el sistema era romano, ¿no? Romano, judío, y Jesús había resucitado. Entonces, el mensaje que Pedro predica es de un Dios o un Señor resucitado, ¿no? Como el Salvador. O sea, era como una amenaza al mensaje popular, ¿no? Un mensaje que estaba deificando a Jesús, que había muerto como un criminal, y Pedro lo exalta como el Salvador, como el Mesías. O sea, era un Como el mensaje que no Señor. nos esperaba. En este tiempo también hay mensajes que son impopulares al sistema, ¿no? Ujú. Y uno tiene tiene que predicarlos, ¿no? Tiene que decirlo, aún con el riesgo, ¿no? Gracias a Dios, todavía en este país y en muchos países occidentales hay libertad de culto, Ujú. ¿no? Hay libertad religiosa y eso nosotros tenemos que valorarlo y aprovecharlo. Miren, cuán importante es lo que está diciendo Saulo, porque, queridos amigos, no tengas miedo de expresar lo que la palabra de Dios dice. Claro que hay que hacerlo con altura, ¿verdad? Hay que hacerlo también con prudencia, hay que hacerlo con respeto, con amor, pero tenemos que decir las cosas que la palabra de Dios dice. Si tú has leído en la palabra de Dios el tema del sábado, háblalo con cariño, con prudencia, pero di la verdad del sábado, ¿no? Hay que decir al mundo que el diccionario está equivocado, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Saulo, tú escribiste hace poco un documento, un artículo, capaz alguien ya te va a llamar o te va a escribir y decir cómo vas a criticar al diccionario, ¿no? Pero el diccionario está equivocado, ¿no es cierto? Bueno, en el habla hispana sí, no ha habido ningún cuestionamiento de las instituciones que deberían haber observado, ¿no? Ujú. El sábado ha sido cambiado pues, en su sentido como si fuera domingo, ¿no? O sea, Se ha cambiado el significado del día. del día, ¿no? Prácticamente desde el año 1992 ha venido los cambios, ¿no? Progresivos, y en la última edición, número 23 del 2014, dice, cuando uno va al sábado, dice sexto día de la semana. O sea, la RAE no siempre ha sido muy honesta en su forma de ver el sentido de las palabras. Y no me extrañaría que en la próxima edición, que probablemente salga en estos años, ¿no? Incluso ya esté cambiado el sentido de lo que es varón y mujer. Es Sí, probable, sí, ¿no? o sea, esa es la tendencia, ¿no? Bueno, queridos amigos, cuando nosotros sabemos de algunas verdades, tenemos que expresarlas, tenemos que decirlas con respeto, con base, con fundamento, con información, pero tenemos que decir, no te quedes ahí en silencio, porque es lícito, en primer lugar, obedecer, hablar, predicar lo que Dios quiere y no lo que los seres humanos quieren y desean, ¿no? Bueno, John Wycliffe es un personaje del que se ha hablado también en la lección de esta semana. ¿Qué tienes para decirnos de él? ¿Qué lecciones importantes podemos aprender de él? Se le considera como el lucero, ¿no? Ujú. El lucero de la Reforma. John Wycliffe, bueno, él llegó a sus convicciones por el estudio de la palabra, ¿no? Ujú. O sea, el contacto directo con la palabra. Y se le agradece por haber traducido Ujú. la Biblia al inglés, ¿no? La primera traducción. Y él cuestionó algunas doctrinas de su tiempo, pero debido a su gran conocimiento, ¿no? A su aceptación, pues todavía fue tolerado, ¿no? O sea, me parece que es un modelo a seguir también, ¿no? Porque si uno va por pasión nomás, recibe lo mismo, ¿no? Claro. Pero tiene que ser bien coherente, ¿no? Bien fundamentado, ¿no? Claro, claro. También en el momento oportuno, ¿verdad? Porque Claro. cuando no tienes quien te defienda, no salgas al frente, ¿no? Claro, claro que sí, sí. Qué bueno, miren, de todas maneras es importante que nosotros veamos que hay personajes que nos pueden servir como modelos en el pasado, gente que de alguna Sí. manera tomó la palabra de Dios muy en serio, no la tomó simplemente como una historieta, sino que hizo de la palabra de Dios el fundamento de su vida, de sus creencias, de su actuar,
Y creo que eso es lo más importante. Ahora, la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo escribió en 2 de Timoteo, que la palabra de Dios nos hace sabios para la salvación, ¿no es cierto? ¿Por qué es tan importante para nosotros estudiar la palabra del Señor entonces, Saulo? La palabra de Dios, ¿no? La Sagrada Biblia es el libro de los libros, ¿no? Todas las disciplinas humanas y científicas son una extensión de los principios fundamentales que tiene la palabra. Así que si nosotros leemos concienzudamente la Biblia, el intelecto se va ordenando, ¿no? O sea, la mente va entendiendo cuestiones profundas de salvación. Así que no dudemos en seguir estudiándola, ¿no? Comparándola con la historia, ¿no? Con la realidad también, ¿no? Porque la Biblia nos va a dar la respuesta a lo que pasa, ¿no? Sí, yo pienso que necesitamos mayor estudio, incluso académico, de la palabra, ¿no? Ahora, es interesante porque hoy en día hay muchos estudios de distintas, de distintas realidades que el ser humano vive, ¿no? Porque el ser humano hoy en día mira videos, el ser humano escucha audios, el ser humano lee libros, escribe en la computadora, ahora escribe con la mano, y entonces se hacen estudios. Tú eres educador también, además de ser teólogo, ¿no es cierto? De todas estas cosas, para que nuestro cerebro pueda, digamos, funcionar mejor, las neuronas puedan conectar mejor, se pueda producir ¿cómo se llama? Bueno, estas conexiones de las neuronas sean mejor, más rápidas, más ágiles, y así tengamos una capacidad mental mucho más alta. Dime, mirar videos todo el día me ayuda muchísimo, leer me ayudaría más, escuchar me ayudaría más, tal vez te estoy metiendo en un problema, no sé, pero yo algo de eso también leí alguna vez, pero quisiera algún comentario tuyo. Voy a referirme a lo que esta mañana estuve en clases, ¿no? Hablando justamente sobre este tema, coincidentemente, ¿no? El ser humano de hoy le gusta mirar vídeos, ¿no? Audiovisuales, y no está mal, no está mal, ¿no? Sin embargo, hay otras formas de aprender mejor, ¿no? Y es la lectura, por ejemplo, ¿no? La lectura. Voy a referirme a un libro de un especialista en ciencias políticas, ¿no? Ya murió, Giovanni Sartori, que es muy conocido. Okay. Él escribió un libro que se titula Homo Videns, ¿no? Y él hace una crítica al Homo sapiens. Él dice, el Homo sapiens, que es el Homo sapiens sapiens que se ha desarrollado tanto, hoy ha pasado a ser Homo Videns, es decir, ya no es sapiens, ya no piensa, solo le gusta mirar. Y él dice, se ha reducido la inteligencia a la expectación a una pantalla, ¿no? Me parece que es una reflexión crítica sobre la necesidad de leer. Y la Biblia nos invita a leer. Eso es interesante. Claro, ¿no? a leer, ¿no? La Biblia, ¿no? A memorizar, Ahora, a escribir. hay lecturas que pueden ser incluso más productivas, más intensas para desarrollar este trabajo neuronal que otras, supongo yo, porque hay lecturas muy sencillas, hay novelas que la gente lee todo el día y no sé cuánto bien le haga a la mente, pero hay lecturas que son desafiantes, ¿no? Te pones al frente y caramba, ¿esto cómo lo entiende? Y la mente comienza a trabajar. Claro. Y con justa razón creo yo que Elena Harmon de White dice que el que lee la Biblia va a tener un intelecto más robusto y más activo que cualquier persona. La historia se debe a los grandes hombres, ¿no? Que han hecho los cambios, es porque exigieron la mente para pensar. Y el pensamiento se desarrolla con la Biblia, ¿no? La Biblia. Los grandes hombres entienden eso y valoran la Biblia. Y Wycliffe era uno de ellos, ¿no? Era uno de ellos. Sí. Bueno, y hoy en día también los grandes personajes, incluso aquellos que no creen en la Biblia, leen mucho la Biblia. Claro. Conocen muchísimo de la Biblia, ¿no? No necesariamente están a favor de la Biblia,
pero leen mucho la Biblia, porque cuando uno habla con ellos o lee sus documentos o mira sus videos, se da cuenta de que realmente conocen mucho del texto bíblico, incluso sin creer, pero son gente muy inteligente, porque la Biblia parece que sirve como una especie de motorcito, vitamina que fortalece la mente. Claro. Es que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿no? Ujú. O sea, literalmente también se puede entender que cuanto uno más lee, Dios va ordenando la mente, ¿no? Va purificando el pensamiento, ¿no? Para pensar mejor, ¿no? Bueno, queridos amigos, entonces, por favor, les invitamos a que ustedes lean el texto bíblico. Claro que tú eres un creyente, y si no eres un creyente, igual, te invitamos a que leas el texto bíblico para que sepas aquello que no estás creyendo. Pero si tú eres un creyente, con mayor razón, lee el texto bíblico, porque leer el texto bíblico te va a hacer sabio para la salvación, dice el texto. Y ser sabio para la salvación es ser sabio en este mundo en todas las áreas de la vida, es tomar decisiones correctas, es saber lo que es bueno y lo que es malo, es caminar de forma adecuada en medio de nuestra sociedad. Saulo, en la historia de este mundo nosotros encontramos a personajes importantísimos. El libro de Hebreos nos habla de muchos de ellos que vivieron una vida muy buena. Ellos ya están disfrutando, no están disfrutando. ¿Qué dice el libro de Hebreos? ¿Qué es lo que pasó con ellos? ¿Qué es lo que ocurre con ellos? ¿Y qué es lo que pasará con nosotros también? En el libro de Hebreos se habla de la historia de los héroes, Hebreos 11 específicamente, ¿no? Ellos todavía no recibieron, ¿no? No recibieron la herencia, pero la recibirán en la resurrección, ¿no? No ubico el texto, pero habla de eso. Ahora, creo que está en el último versículo 39, ¿no? Ya. Y dice, y estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, ¿no? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Para que lleguemos juntos a vivir la experiencia. Así es. Eso tiene muchas implicancias. ¿Qué es lo primero? Porque la gente cree así, normalmente piensa así. Si yo tengo un pariente bueno, entonces el día que muere, pues ya recibe el premio inmediatamente. Ahora, mi pariente no es tan bueno como Enoc, ¿no? Perdón, como Noé. No, mi pariente no es tan bueno como Abel, como Abraham, como Moisés. Y esos son los que están aquí en esta lista. Y esta lista dice que ellos no recibieron todavía lo prometido, y yo ya creo que mi pariente sí ya recibió. Ahí hay un error. ¿Cómo nos ayudas a entender bien esto? Es cierto. Hay otro versículo también que complementa, ¿no? a este asunto de que si el muerto ya está en el cielo, ¿no? Que es otro tema para estudiarlo, ¿no? Y puede llevar más tiempo incluso, ¿no? Yo puedo decir algo sobre esto. Cuando alguien muere, bíblicamente no se va al cielo. Porque en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, luego nosotros, los que vivimos, aquí hay un orden. Cristo viene por segunda vez y Él resucita. O sea, mientras Él no venga por segunda vez, no puede, ¿quién va a resucitar? ¿No? Otro detalle, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Nosotros los vivos seremos arrebatados después de la resurrección de esos justos. O sea, si esos justos no resucitan, los vivos todavía no pueden ir al cielo. Y eso sí está muy en conformidad con Hebreos 11, que Por dice supuesto. que ellos no recibieron para que juntos podamos recibir, ¿no? Entonces, el ejercicio es este. Si los muertos no resucitan sin que Jesús venga, entonces ¿dónde están? 1. Número 2. Si los vivos no pueden ir al cielo sin que ocurra la resurrección, entonces ningún vivo puede ir al cielo. Entonces, por ningún lado nadie puede ir al cielo, ni estando muerto ni estando vivo, antes que Jesús regrese. Entonces no es posible bíblicamente, ¿no? Buen punto, muy buen punto.
¿Qué es lo que están esperando? Bueno, capaz inconscientes, pero por lo menos cuando estaban vivos esperaban, y que nosotros que estamos vivos y estamos conscientes también esperamos. ¿Qué es lo que ellos esperan? Esperan la vida eterna, esperan no conscientemente, ¿no? Esperan en la tumba descansando hasta la resurrección, que Jesús la producirá. Nosotros también esperamos lo mismo, ¿no? Claro que sí. ¿Hay certeza para esa esperanza? ¿Tenemos seguridad de que eso va a ocurrir? Por supuesto. En 1 Corintios 15, me gustaría leer este pasaje. Pablo, versículo número 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, ¿no? Hay un orden, ¿no? Y nosotros estamos en la última lista, ¿no? Después de los muertos, nosotros los vivos, si es que somos fieles también, ¿no? Es interesante que dice Cristo, las primicias. ¿Y quiénes son esos? Y luego dice todos nosotros, ¿no? Así es. ¿Quiénes son las primicias ahora? Las primicias son los que resucitaron con Cristo, según Mateo 27, 52. O sea, sí hay personas viviendo ahorita en el cielo. Por lo que dice el texto, sí. Sí hay. No sabemos quiénes son. Además, el Antiguo Testamento nos habla también de Enoc, ¿no? Claro. Y también nos habla de Elías, ¿no? Sí. Entonces, creo que es importante que de alguna forma veamos de que hay suficiente evidencia como para tener la esperanza. Claro que sí, ¿no? hay evidencia. Sí. Miren, queridos amigos, no tenemos esperanza por tener, tenemos esperanza porque el Señor Jesús resucitó, dice el apóstol Pablo, y porque Él resucitó, nosotros tenemos la certeza de que también resucitaremos, si no sería vana nuestra esperanza, dice el apóstol Pablo. Pero también tenemos la certeza de que vamos a resucitar porque ya en el cielo existe gente. Ya hay gente que está viviendo, que nació y que nunca, bueno, Enoc nunca murió, Elías, nunca murieron. Ellos están viviendo desde el día de su nacimiento hasta el día de hoy. Hay otros que resucitaron y están viviendo también. Y tú y yo podemos ser los siguientes, deberíamos de ser los siguientes, ¿no es cierto? Esa es nuestra esperanza. ¿Qué tenemos que hacer para que eso ocurra, Saúl? Hacer lo que dice Apocalipsis 2:10, ¿no? Ser fieles hasta la muerte, ¿no? Yo lo comprendo, ¿no? Así en forma bastante sencilla. Ser fiel hasta la muerte es que yo siga siendo perseverante en mi vida, común, hasta que envejezca y siga siendo fiel, 1. Y 2, a pesar del riesgo, si se diera, ¿no? Yo tenga que enfrentar con valentía mi fe hasta la muerte, ¿no? Y a mí me parece que es muy correcta la explicación. Tenemos que ser fieles en esos dos sentidos, ¿no? La lección se titulaba Defendamos la verdad, aun cuando la muerte venga. Así como lo hizo Wycliffe, como lo hicieron estos de Hebreos 11. Los valdenses. Los valdenses, ¿no? Como lo hizo Pedro, lo hizo Pablo, defendiendo la verdad, diciendo la verdad con altura, con respeto, con fundamento, pero hay que decir la verdad. Tus palabras de cierre, Saulo, porque ya llegó el tiempo y tenemos que cerrar. Yo solamente quiero decir a los que están mirando o escuchando que no temamos ser fieles al Señor, a sus verdades. Esas verdades no se negocian. No hay por qué ni preguntar porque son palabra de Dios, ¿no? En un escrito está, ¿no? Si es sábado, de tarde a tarde, ¿no? Por ejemplo, no hay por qué dudar de eso. Muy bien. Queridos amigos, quédense con ese mensaje. La palabra del Señor no se negocia, la palabra del Señor es una verdad absoluta. Por favor, crean en eso, vivan en eso, que ese es el único camino seguro que tenemos en este mundo. Vamos a cerrar este programa con una palabra de oración. Acompáñanos ahí donde tú te encuentres orando, por favor. Padre querido, gracias por tu palabra. Gracias porque en el pasado hubieron personas que estuvieron dispuestas a dar su vida para traer hasta nosotros estos mensajes de verdad, para hacernos llegar tu palabra, ahora ya traducida a nuestros propios idiomas. Gracias, Señor, porque de alguna manera tú motivaste con tu santa presencia, el Santo Espíritu, conduciste todo esto y hoy en día nosotros nos beneficiamos. Señor, ayúdanos a nosotros para que seamos uno de esos del pasado, para que hoy en día estemos dispuestos a predicar la verdad, a anunciar tus verdades, a conocer tus verdades, a decirlas al mundo, incluso
hay veces con el riesgo de ser criticados, con el riesgo de ser malentendidos, pero también danos sabiduría para hacerlo de la mejor manera, con el espíritu correcto. Quédate por favor con cada uno de nuestros amigos que están escuchando este programa, que lo están viendo por el canal YouTube. Bendícelos y responde también a sus necesidades. Por favor, te pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Queridos amigos, este ha sido su programa Diálogo Abierto. Los esperamos la próxima semana. Que el Señor los bendiga.